con palabras concretas y precisas. Esa buena noticia somos nosotros mismos. Personas a las que Dios ama, no por lo que somos, no por lo que tenemos, sino porque somos hijos, porque somos hijas. Dios nos ama. Y esa experiencia de sentir que Dios nos ama tenemos que transmitirla a través de nuestro rostro, nuestra mirada, nuestras palabras. Un detalle que llamó mucho la atención de esta ponencia es que el gran desafío que nos queda a nosotros es invertir. No se trata de que nosotros descubramos la buena noticia afuera, sino dejarnos tocar por la buena noticia. Dios nos ama. A partir de esa experiencia seguramente podremos conocer, experimentar a Jesús en el hermano. Luego tuvimos la ponencia de Carlos Vargas, que entre otras cosas nos ha dicho que siempre causa temor y temblor hablar de Jesús cuando es teoría, pero cuando se parte de la experiencia es otra experiencia, es otra forma de hablar. Nos ha compartido 3 experiencias que se convirtieron en 3 aprendizajes en su vida, que los resumimos así. Los pobres son finalmente quienes nos evangelizan. Segundo, Dios está presente en los lugares menos pensados. Y finalmente, nadie salva a nadie. Solo podemos acompañar procesos. Al final nos hacía una invitación a estar despiertos y abiertos a la utopía y a la esperanza. Porque, citando a un poeta, decía, mientras más humanos somos, más divinos nos volvemos. La invitación era a repensar, discernir y optar por nuestra propia cultura religiosa, porque aún es posible formar otro ser humano. Y con David hemos terminado estas ponencias destacando que la buena noticia es irse abriendo a algo más que la predicación y entender que hay que cuidar las necesidades de los hermanos. Desde esa experiencia de búsqueda de la justicia social, David nos ha ido explicando cómo se fue abriendo a su experiencia de fe, a descubrir la buena noticia de que la justicia está unida a una experiencia de fe práctica y que en los lugares más impensables es donde se puede descubrir a ese Jesús como buena noticia. Le agradecemos a nuestros 3 ponentes. Si hay algunas preguntas que se quieran realizar, las podemos atender en este momento. Tenemos 2 preguntas que le hacen a Monseñor René Cova. Se las digo juntas si desea responderlas juntas. ¿Cómo sé que Dios me ama? Y la segunda pregunta, ¿cómo reconozco a Jesús en medio de las mentiras y del engaño? ¿Cómo saber que Dios me ama? Dejándote amar por Él, poniéndote delante de Él, sintiéndote hijo, hermano, compañero de camino. Si lo buscas, lo encontrarás. Si le amas, Él se te manifestará. Búscalo en su palabra. Toma el Evangelio en tus manos. Léelo, reléelo. Y siente que hoy te invita eso que hizo a hacerlo ahora. La segunda cosa, reconoce que Él es tu Señor y Dios. Y la tercera, encuéntralo en la Eucaristía y en el compartir con los hermanos. Con el más pobre, inténtalo con ti mismo, con los tuyos, en casa. Y verás que será como ese rostro que tiene concreto en los hermanos que necesitan que tú seas buena noticia para los demás. ¿Cómo encontrarlo? Vivimos un mundo de mentira, de injusticia, de engaño, de corrupción. La primera cosa, no perder la utopía, como se decía. No es que así tiene que ser y así es la vida. Ese no es la querer de Dios, no es la voluntad de Dios. Es allí donde tú no puedes entrar en un engranaje que te haga también corrupto, mentiroso, mala gente. Donde tú tienes que ser buena gente, buena persona, aun con aquellos que te han ofendido y te han aplastado, no revolviéndolos igual por igual. Solamente así, desde la experiencia personal
donde uno es capaz de construir un mundo más justo y más fraterno, podrás mirar que no estás solo, que hay alguien que anima tu vida y que tiene tus manos y tu corazón para hacer lo que hizo. Dar la vida por los demás y amar hasta que te duele. Un amor que no duele es un amor barato. Solamente el amor que llega hasta el sacrificio, ese es el que redime y ese es el que perdura y el que resucita. Muchas gracias. Una pregunta para Carlos Vargas. ¿Cuándo Jesús no se convierte en una buena noticia? Es difícil. Yo creo que si nosotros aceptamos que somos templo del Espíritu de Dios y que el ser humano y que Dios se encarna en el ser humano, yo creo que cuando nosotros como seres humanos, como parte de ese ser divino que tenemos dentro, no somos solidarios, no somos comprometidos, yo creo que ahí no somos buena noticia nosotros. No es que Jesús no sea buena noticia, Él es amor por excelencia, es solidario por excelencia, es lo que es. Pero yo pienso que Él estaría muy apenado si nosotros no nos convertimos en buena noticia. Y eso es la realidad, ese es el corazón humano. Hay a veces en que nosotros no somos buena noticia. Y por eso implica que la iglesia tiene varios momentos para podernos reconciliar con nosotros mismos y poder ser buena noticia. Es decir, yo no puedo decir que Jesús no es buena noticia. Jesús siempre está ahí. Los seres humanos a veces no somos buena noticia. Muchas gracias. David, preguntan aquí, en la actualidad los jóvenes ya no creen en Dios. En ese sentido, ¿crees tú que se ha perdido el acompañamiento, el testimonio de los padres en el hogar? Bueno, como les comentaba, desde mi experiencia y el encuentro, quizás la conversión, en mi caso, ha sido también un largo proceso y considero que el testimonio fue algo fundamental en mi vida y sobre todo el testimonio del trabajo que había realizado la Compañía de Jesús. Cuando yo les hablaba de las dudas y de las contradicciones, eran dudas justamente respecto a si de un trabajo por la justicia necesitaba o tenía que estar vinculado a un trabajo de la fe, o si era viable hacerlo, es decir, en qué medida la iglesia podía contribuir a ese trabajo. Y fueron etapas muy difíciles. Y yo creo que en ese sentido fue justamente el testimonio de personas que trabajaron en ese ámbito, como el padre Julio que les comentaba, como los misioneros en Zumbagua, en donde se peleaba por la tierra y en donde se acompañaban los procesos en los que yo pude vivir realmente una conversión. Entonces yo creo que el rol de la familia es importante y no hay que tener miedo al hecho de decir que los jóvenes no creen, porque yo creo que están siempre en una búsqueda, es decir, hay motivaciones que están ahí y por eso me pareció fundamental lo que nos decía Monseñor respecto de que es importante ver que en todos esos procesos Dios nos está amando. Y yo creo que en mi proceso también Dios me amó en muchas de las etapas, en muchas de las contradicciones y que me permitieron finalmente ver casi la luz al final del túnel. Entonces me parece muy importante, sin embargo, el tema del acompañamiento. Cuando yo decía que en la compañía de Jesús yo nunca me sentí juzgado, nunca me sentí excluido, a pesar de mis dudas y a pesar de mis contradicciones, pues fue justamente eso, el sentirme acogido, ¿no es cierto?, valorado por mi trabajo, por lo que yo estaba haciendo, y que este me parece que es una de las características de la Compañía de Jesús y uno de sus legados al mundo, el tema del acompañamiento a personas que no necesariamente son creyentes, como es lo que hace Carlos Vallés, o que no son cristianos en la India, ¿no es cierto? Me parece que no hay que tener mucho miedo al tema de que los jóvenes no son creyentes, pero que sí hay que ponerle fuerza al acompañamiento en lo que ellos están haciendo ahora. Muchas gracias. Terminamos con una última pregunta que le formulan a Monseñor René Cova. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué la generación de hoy ya no tiene fe?
tenaz. ¿Por qué existe el mal? Porque tú lo quieres y lo dejas actuar. Dios no lo quiere. Está ahí, claro. Esa es la condición humana y la condición del pecado. Y no podemos conformarnos a eso. Y ahí es el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, cuando Él es capaz de rebajarse y asumir todo el mal y cargarlo sobre sí. Será también tarea nuestra. Por eso es que la pasión de Cristo no ha terminado. Cristo hoy sigue sufriendo y sigue redimiéndonos también. Dios no quiere el mal. La gloria de Dios es que el hombre viva, que estés vivo, que estés bien. Esa es su misericordia. Pero ahí están esas fuerzas con las que tenemos que luchar y siempre vencer y creer que el bien es superior que el mal. Y que aunque todo se derrumba, aunque todo se caiga, aunque todo... Es ahí donde tú tienes que seguir creyendo que es posible el amor, amando y amando hasta el sacrificio. La respuesta al mal es Jesucristo, buena noticia a través de tus manos y de tu corazón. ¿Qué sucede con la generación de ahora que no tiene fe? Yo no creo que no tengan fe. Porque sin fe la vida es invivible. ¿Cuánta fe le tienes tú al asiento donde estás? Estás sentado ahí. Porque si dudaras que el asiento te aguantara, no te habrías sentado, ¿no es cierto? Imagínate que si sales afuera y dices, el Señor que maneje el bus sabrá manejar o no. Tú te confías, te guías. Hay una fe natural. Ahora, el problema es que a veces la fe religiosa se ha diluido por culpa nuestra. Porque los que decimos que somos cristianos no lo mostramos. Por nuestras contradicciones y nuestras miserias. También por nuestros pecados. Será desde allí donde yo haga creíble. Tienes en casa un hermano que no cree. Tienes en casa un hermano que tiene otra religión, como decimos ahora. O que se ha cambiado. No te pelees. No discutas. Ámale. Ayúdale. Muéstrale que eres buena noticia. Y verás que aunque no parezca, vas sembrando tú. Y por eso la necesidad de que seamos cada uno signo de bendición aquí en la universidad, con los tuyos. Si tú entras en el torbellino de tantas cosas negativas, si te dañas, te corrompes, con tu mismo corazón, tu afectividad, tu sexualidad, y juegas con tus sentimientos, si eres un trapo sucio, con la droga, con el internet, ¿qué esperas de los demás? Si eres capaz tú desde allí generar una actitud distinta, verás que tu vida es distinta y irás creando procesos de fe en los demás. Dios nos ama. La fe es un regalo también. La fe es una opción también. La fe es una tarea también. Tenemos que ir de a poquito. Tanto que el Señor dirá que si tuvieras fe como un granito pequeñito de mostaza, podrías transformar el mundo. Intentemos. Confía en ti, confía en los demás, confía en Dios. En este mes de junio, la gente muy católica, muy cristiana, muy devota, suele decir una expresión bonita al Sagrado Corazón. Dice, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y yo pienso que cada vez que uno le dice a Jesús, Sagrado Corazón, en vos confío, Jesús nos queda mirando y nos dice, yo confío más en vos. Por lo tanto, intenta que esa confianza que Dios te ha dado la demuestres contigo y con los demás. Intentemos. Muchísimas gracias. Finalmente queda resonando la frase, la pasión continúa. La pasión de Cristo continúa. Y San Pablo diría entonces, completemos cada uno en su propia vida aquella partecita de la pasión que haga falta. Muchísimas gracias a los tres ponentes.